bienvenidos a toda esa gente que nos ve por esta plataforma. Somos el Ministerio Los 70 y estamos aquí en el centro en un día muy especial para nosotros porque hoy es el Shabbat y somos obedientes a esa instrucción porque podemos. Tenemos la vida de Dios para poder obedecer. Tenemos la gracia de Dios para obedecer a sus mandamientos. La gracia no es una licencia para pecar, al contrario, la gracia es poder y habilidad dentro del ser para obedecer lo que Dios ha establecido que obedezcamos para este tiempo y para esta hora. Y le damos gloria a Dios por eso y le damos la bienvenida. Sabemos que se va a gozar y va a aprender. ¿Por qué? Bueno, porque lo que estamos tocando es, el tema principal es presentando a la iglesia como una virgen pura. Y nuestro texto clave o la base que estamos usando es en 2 Corintios 11:2, que dice: os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura al Mesías. Y eso es lo que estamos trabajando aquí en el centro para preparar, ¿verdad?, a cada discípulo, a cada creyente que nos ve, prepararlo para que abra sus ojos y sus oídos y no sea engañado con toda la mezcla que nos han presentado por años, como que son verdad y como que son bíblicas, cuales no las son. Eso es bien importante porque tenemos que definir pecado, y pecado es transgredir la instrucción de Dios. Pecado no es mandamiento de hombre. Pecado es todo lo que tiene que ver con la instrucción de Dios que el ser humano se ha olvidado. Eso es bien importante. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Ese pasaje es bien poderoso porque nos muestra el propósito del celo santo del Rey Eterno. ¿Qué es lo que Él quiere? Él quiere una iglesia fiel, pura y sin mezcla. Ahora, ¿cuántos hombres aquí quieren a una mujer fiel? ¿Cuántos quieren? ¿O quieren una mujer infiel? Todos quieren aquí una mujer infiel porque nadie levantó la mano, todo el mundo no dijo nada. O sea, aquí todos quieren que sean una mujer infiel. Eso es lo que quieren. ¿Cuántos hombres aquí quieren una mujer fiel? ¿Dónde están los hombres? Aquí hay hombres, vamos a ver. Vamos, hay dos, hay uno ahí que... Mira esto. ¿Cuántas mujeres quieren un hombre fiel? Amén. Eso es bien importante. Nosotros como seres humanos que tenemos pareja o queremos pareja, queremos una pareja que sea fiel, que sea leal. Pablo usa el lenguaje de un compromiso nupcial. Y el propósito del evangelio no es solo salvar. Lamentablemente la religión nos enseñó que voy a predicar el evangelio para que la gente se salve. Pero el propósito del evangelio no es solo salvar o llevar el mensaje de salvación. De hecho, tú no salvas a nadie. El que salva es Dios, es el Rey del universo. ¿Ok? Nosotros no predicamos el evangelio tampoco para salvar gente. Los predicamos el evangelio para darle gloria al Rey eterno. Y en el mensaje que llevamos hay algunos que Dios decide por su gracia poner vida en ellos y deciden venir al Señor. Pero el propósito del evangelio también es preparar a una iglesia, diga conmigo, pura. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Y hoy esto es bien importante porque este mensaje va a ser un mensaje bastante retador. Pero los próximos que vienen son mensajes que nos van a mover el suelo. Y el mensaje que esto va a seguir incrementando, porque el mensaje que vamos a estar hablando no solamente nos va a mover el suelo a nosotros, sino a la mentalidad religiosa que hay allá afuera. Le vamos a mover el suelo. Es bien importante esto que estamos hablando hoy, porque venimos a traer el origen de lo que Yeshua y los apóstoles quisieron traer desde el principio. Pero mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Dice: para los maridos, eso significa
ame cada uno a su esposa, tal como el Mesías amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra del Rey Eterno. Dice, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. El amor verdadero no comparte la cama con ídolos. El Rey Eterno no tolera la mezcla, no tolera el sincretismo ni adulterio espiritual. Así como un esposo es celoso de su esposa, el Rey del universo es celoso con su iglesia. ¿Qué dice Éxodo capítulo 34, versículo 14? ¿Qué dice? Dice, no te inclinarás a ningún otro Dios, pues el Rey Eterno, cuyo nombre es, ¿cómo es él? Celoso. Dios celoso es él. Es interesante, ¿verdad? Fíjate, Dios es Dios celoso. Es Dios celoso. Dios cela. Ahora, el celo de Dios no es un celo enfermizo. Es celo santo que protege la pureza del pacto. Hoy la iglesia ha sido contaminada, como he dicho antes, con tradiciones humanas elevadas por encima de la palabra del Rey. Falsas doctrinas y filosofías del mundo. Somos llamados a vivir en santidad y fidelidad como una novia que se asegura o que es guardada hasta la boda. Interesante porque las bodas en la Biblia, en la Escritura, eran bien diferentes a las de ahora. Ahora se casaban, llenaban un papel y ahí había, ¿verdad?, lo que se acordaba en el pacto, y luego el hombre se iba a trabajar por un año. No era que se casaba y se metía en la cama con ella como hoy. No, en aquel entonces él hacía los trámites, se casaban, él se iba a trabajar por un año y en ese año se dedicaba a levantar casa para la mujer o cuarto, todo depende del estado económico del hombre, y a la misma vez le enviaba dinero a la mujer para que la mujer preparara la boda o la celebración. Eso no es como ahora tú haces la boda, te casas y después hay fiesta, ¿verdad que sí? Pero en aquello entonces era al revés. En aquello entonces tú te casabas y tenías que estar un año. ¿Sabes lo que es eso? Tú casarte y estar un año sin... Ellos se casaban, estaban un año sin verse, a lo que él levantaba cuarto o casa para la muchacha, le enviaba dinero. Ve que en este caso los padres de la mujer no eran los que ponían los chavos, era el hombre. Ay, Dios mío, vamos a hablar, Dios Padre, yo tengo 2 nenas. Anyway, pero el varón pagaba la boda, ella se encargaba de organizarlo todo. Ella se encargaba de organizarlo todo y luego que hacían la celebración, entonces había honeymoon. Cosa, ¿verdad? Igualito que ahora, ¿verdad? No. Entonces había honeymoon. Ahora, los honeymoon era interesante porque los honeymoon se hacían la ceremonia, hacían la fiesta y después de la fiesta ellos se iban a una tiendita, tú sabes a qué, ¿verdad? A tener allí intimidad y todo el mundo afuera esperando. Ahora no, ahora la gente se va y se va de crucero y se va a otros países, pero aquí entonces no, aquí cogían, ¿qué hacían? Y todo el mundo afuera esperando. ¿Por qué? Porque cuando ellos terminaban, el varón tenía que presentarle la prenda de virginidad al papá. Ellos cogían, le ponían un pañito debajo de la nena y cuando ella sangraba, ¿qué hacía? Esa era la muestra de que esa nena era virgen. Y así no le daba al varón que si después se cansaba de ella,
le daba al varón para que no dijera que no era virgen. Como hacen muchos hombres por ahí, que le meten mano a las nenas y después que le meten mano a las nenas, dicen, oye, no se ve, ya tú no eras virgen. Eso es hijo de su madre, ¿verdad? Ay, Dios mío. Necesitamos... No voy a decir eso. Mira lo que dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 4. Y dice, la voluntad del Rey eterno es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener, ¿qué dice ahí? Su propia esposa en santidad y ¿cómo? Y en honor. La esposa que ama no coquetea con el mundo. Espera al esposo con lámparas encendidas. En aquellos entonces, la nena, como el marido iba a llevarle dinero, le mandaba dinero para la boda, ella ponía una lámpara encendida en su cuarto. Y con el que él le enviaba el dinero, él sabía que donde estaba la lámpara encendida, allí estaba ella. Allí ellos llegaban y le entregaban ¿qué? El dinerito. Por eso es que es importante los conceptos bíblicos. El Rey Eterno quiere una iglesia pura, sin mancha de pecado, consagrada, apartada para Él, fiel, sin mezclas con el mundo, gloriosa, que refleje la imagen del Mesías. Apocalipsis 22, 17 dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. El Rey Eterno quiere una iglesia pura, consagrada y sin mezcla, que represente fielmente a su Rey y su reino. Ahora, ¿cuál es el fin? Dígale al que está a tu lado, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es la meta final? ¿Por qué Dios quiere una iglesia pura? ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere esto? ¿Cuál es la meta final? ¿Cuál es la meta final? La meta final es reflejar plenamente al Mesías en nosotros. Esto es bien importante porque la religión nos ha dicho que nadie puede ser como el Mesías. Él fue perfecto, Él no pecó, Él no hizo nada de eso. Nadie puede ser como el Mesías. Eso no es lo que dice la Biblia. Al contrario, la Biblia constantemente está llevándonos ¿a qué? A que seamos como el Mesías. Eso se ha utilizado como excusa entonces ¿para qué? Para no asumir responsabilidad de nuestros actos. Pero ¿qué dice Colosenses capítulo 1, versículo 27? Porque hay que ver si la Biblia lo dice. Es que yo no soy perfecto, el único perfecto es Cristo. Jesucristo es el único perfecto. El único que puede ser perfecto es Jesucristo. Eso es lo que la gente dice por ahí. Especialmente los religiosos. Y acuérdense que los religiosos no son aquellos simplemente que van a las congregaciones. Nosotros vivimos en una cultura que es totalmente religiosa. Pero ¿qué dice Colosenses capítulo 1, versículo 27? Dice, a quienes el Rey Eterno quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Mesías en vosotros, la esperanza. ¿De qué? De gloria. ¿Dónde está la esperanza de gloria? ¿Dónde está la esperanza de gloria? ¿Dónde está la esperanza de gloria? En nosotros. El propósito de la gracia no es solo salvar, sino que nos transforma para ser conformado a imagen del Mesías. La gracia no solo nos libra de la condena, sino que nos da una nueva identidad.
El plan eterno es que reflejemos al Mesías en carácter, pensamiento y vida. Oiga bien, porque si usted está aquí hoy, Dios te trajo aquí no para que tú sigas como viniste, como llegaste aquí. Dios te trajo aquí, ¿para qué? Porque el fin y la meta es que tú seas como el Mesías. Y ese Mesías está dentro de ti. Y si está dentro de ti, el fin del Mesías en ti es que tú seas conformado a su imagen. Ese es el plan de Dios con nosotros. Pero dice Romanos 8:29. La religión nos dijo, no, Dios te quiere así. Es mentira, ni ellos mismos lo creen. Ni ellos mismos lo creen porque cuando tú llegas, lo primero que comienzan es a cambiarte. El problema de la religión es que lo que quiere es cambiar tu apariencia. No quiere cambiarte a ti, quiere cambiar tu apariencia. Quieren que tú dejes de ser quien tú eres para que te parezcas a ellos. Por eso es que es un cult. ¿Cómo tú sabes que tú estás en un... Se me olvidó en español. Qué lindo. ¿Es un qué? Es una secta. ¿Cómo tú sabes que es una secta? Porque todos se parecen. Todos están uniformados. De hecho, hablan iguales. Hasta pronuncian las mismas S. Oh, ¿tú lo ves? Y yo pienso, pero y este hablaba de una forma y ahora ha cambiado de hablar. Porque como el pastor habla así, pues él habla de la misma manera. Si el pastor se pone camisa roja todos los días, él se pone camisa roja. Porque en vez de ser discípulos, ¿qué son? Son clones. La religión lo que quiere es clonar. No quiere que tú seas como el Mesías. Pero dice Romanos 8:29, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como ¿quién? Si Dios te eligió, ¿para qué Dios quiere que tú seas? ¿A dónde Dios quiere que tú llegues? Dice, para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. ¿Qué sucede aquí? Que la gracia no te da una máscara de santo. Te da un nuevo rostro semejante al Mesías. Y cuando yo hablo de Mesías, no estoy hablando de Yeshua. Mesías no es el apellido de Yeshua, o Cristo no es el apellido de Jesús. Importante eso, porque Cristo era lo que había dentro de Jesús. Mesías era lo que estaba dentro de Yeshua. No confundamos a Yeshua con el Mesías, porque el Mesías fue lo que vino de Dios y se depositó dentro de Jesús o de Yeshua. Pero eso es otro tema. Y sé que te estoy moviendo el techo. Yo sé, ay, te caes, cuidado. La gracia opera una transformación progresiva. La gracia te santifica al instante. Una vez la gracia de Dios, la vida de Dios viene a tu vida, tú eres santo automáticamente. Santo significa que fuiste separado para Dios. Cuando la vida de Dios viene a ti, ¿qué hace Dios? Dios te separa. Ya tú no vas a ser más del mundo, ahora tú eres mío, papito. Eso pasa al instante. Pero ¿qué pasa? Luego comienza un proceso continuo de transformación en nuestros cuerpos carnales. Una vez la vida llega a ti, te separa y ahora comienza un proceso ¿de qué? De transformación, de cambios en tu vida. Y eso no sucede de la noche a la mañana. Eso es un proceso. Diga conmigo, Dios o el Rey Eterno es un rey de procesos. No es un Dios o un rey de la noche a la mañana. Hoy el ser humano quiere eso. Quiere que todo se arregle de la noche a la mañana. Ese no es el rey del que nosotros le servimos. Al rey que nosotros le servimos, eso es un Dios de proceso. Dios va a ir contigo poco a poco, va cambiando poco a poco.
pero constante. Pero dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Mira cómo dice. Dice, así que todos nosotros a quienes se nos ha sido quitado el velo, ¿qué dice ahí? Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Solo que se le quitan el velo, ve que eso, ¿a quién le quitan el velo? A los escogidos. Solo Dios puede quitar ese velo. Solo una vez Dios te quita el velo, ¿qué es lo próximo que tú haces? Comienza a ver. Empieza a ver que antes, el ridículo que tú hacías antes. Por eso es que si en el pasado tú tenías Facebook y ahora el velo se te fue quitado y tú comienzas a ver lo que tú hacías en el pasado, tú dices, yo hacía, tú hasta te avergüenza de lo que hacías. Y yo hacía eso, pero es que yo estaba pensando, porque el velo fue quitado y lo que antes para ti te daba alegría, gloria y 20 cosas, ahora tú dices, pero ¿qué yo hago haciendo? Ahora empiezas a ver a gente que hacen lo mismo que tú hacías y tú dices, pero ¿qué hacen? Porque el velo se te fue quitado. Mira lo que sigue diciendo, dice, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más, dice, y más parecido a Él a medida, ¿ve? A medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Cada día que está pasando con nosotros, cada día, mientras más nos exponemos a la palabra, mientras más nos exponemos a su verdad, esa palabra comienza a cambiarnos, a transformarnos poco a poco, por causa del Espíritu, la vida que está en nosotros. Cada día la gracia lima un poco más nuestro ego para revelar el rostro del Hijo en nosotros. La gracia nos reviste de la nueva naturaleza en el Mesías. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24. Es bien importante porque cuando el Espíritu de Dios llega a nuestra vida, lo primero que nos da es ¿qué? Poder, nos da habilidad, nos da capacidad para cambiar. Acuérdense que si la vida de Dios no está en ti, tú nunca vas a cambiar. Tú nunca vas a querer buscar las cosas de Dios. Tú no quieres las cosas espirituales. Para ti son locuras, estúpidas, bobas. Pero cuando la vida está en ti, todo te suena como que wow, esto, aunque no lo entiendas, pero hay algo que te suena como que es verdad. Mira lo que dice ahí. Dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿por qué Pablo le dice que se deshagan de la vieja naturaleza? Bueno, porque ellos pueden. ¿Y por qué ellos pueden? Bueno, porque ya la vida de Dios está en ellos. El Espíritu de Dios está en ellos. Y cuando el Espíritu de Dios está en ti, entonces yo puedo decirte a ti, deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está como corrompida por la sensualidad y el engaño. Dice, en cambio, ¿qué dice? Dejen que el Espíritu les renueve ¿qué? El pensamiento. Hasta que tu pensamiento no se renueve, nosotros vamos a continuar peleando con la carne. Dice, renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Ves que nuestras actitudes comienzan a cambiar? ¿Ves que Dios nunca te ha querido como tú llegaste? Él te acepta como tú llegaste, pero Él te quiere transformar a la imagen de su Hijo. El problema que tenemos mucho es que estamos peleando constantemente con el Espíritu. Por eso es que Él dice, dejen. Porque ahí todavía hay gente que tienen vida, pero no han cambiado. Porque no han dejado que el Espíritu los cambie. Porque todavía están amarrados a su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño.
Mira lo que sigue diciendo, dice, póngase la nueva naturaleza. ¿Cuál es la nueva naturaleza? La vida de Dios que hay en ti. Dice, creada para ser semejante al Rey Eterno. Nosotros fuimos creados para ser semejante al Rey Eterno, quien es verdaderamente justo y santo. Vaya conmigo a Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 10. Dice, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa. Mentirnos unos a otros y eso viene de ¿qué? De la vieja naturaleza, que está contaminada y está corrupta. Después dice, y todos sus actos perversos, dice, vístasen con la nueva naturaleza y se renovarán. ¿Ves que Dios no te quiere como tú llegaste? ¿Qué es lo que Dios quiere? Renovarte. Dice, renovará a medida, oye, a medida que aprendan. Oye bien, ¿dónde viene la renovación? ¿Cómo tú empiezas a renovar tu vida? Dice ahí, a medida que aprendan a conocer a su Creador y, mira lo que dice, y se parezcan. ¿Qué padre no quiere que sus hijos se parezcan a ellos? Todos los padres quieren que mis hijos se parezcan a mí. Hoy en día los hijos quieren parecerse a los baloncelistas, futbolistas, beisbolistas, a los artistas, a los cantantes. No quieren parecerse a los pais ni a la mai. ¿Tú los ves? Quieren parecerse a los cantantes, quieren parecerse a media humanidad, pero no quieren parecerse a su papá y a su mamá. No quieren, no. Pero Dios, el Rey del Universo, Él puso su vida en ti para que tú te parezcas a Él. Para que parezcas más a Él. La gracia no maquilla al viejo hombre, lo reemplaza con el nuevo. La gracia no es como un retoque de Photoshop, es cirugía espiritual al corazón abierto. La gracia no se conforma al carácter, la gracia nos conforma al carácter del Mesías en santidad y amor. Mira, dice Gálatas 4:19. Ahora, es importante tocar la instrucción, la Biblia, porque hay gente que predica, se emociona predicando, pero no hay base bíblica. Y nosotros no podemos venir aquí y simplemente predicar y hablar y decir si no hay una base. Hay algo donde tenemos que pararnos y siempre tiene que estar basado en la Escritura. Por eso es que hoy en día se ven las atrocidades que se ven por causa de que han negado la instrucción, han negado la palabra y han querido establecer sus propios dogmas. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 19. ¿Y por qué esto pasa? Bueno, porque la gente lo que quiere es un mensaje emocional, que me emocione, que me levante los pelos. Eso es lo que quiere la gente. La gente quiere todo rápido, dámelo rápido, dámelo rápido, dámelo rápido. ¿Y cuántos aquí saben que cuando piden rápido no se goza igual? ¿Cuántos saben? Todos sabemos eso. Gálatas 4:19. Dice, oh mi hijo querido, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que el Mesías se forme. ¿Qué quiere él? ¿Qué tiene que estar haciendo el pastor? Aquí está hablando Pablo. El ministro, ¿qué tiene que estar haciendo? Tiene que seguir hasta que el Mesías se forme por completo en sus vidas. Mi trabajo es constantemente enseñar el conocimiento de Dios a ustedes. ¿Para qué? Para que sus vidas cada día sean renovadas y transformadas por causa del Espíritu que hay en ustedes y se parezca más al Mesías. El Espíritu no trabaja para darte una mejor versión de ti. Eso es humanismo. El humanismo dice, tienes que manifestar la mejor versión de ti. O tú estás viviendo, o yo estoy viviendo la mejor versión de mí. ¿Te lo has oído, verdad? Los que motivan.
El Espíritu no trabaja para darte una mejor versión de ti, sino para manifestar fuera de ti al Mesías que está en ti. Eso es lo que nos separa a nosotros del mundo. El mundo espera la mejor versión de mí. En el reino se espera la versión del Mesías en ti. Mira, dice Juan, primera de Juan, capítulo 3, del 2 al 3. Dice, cuando Él, oiga bien, porque mira lo que dice la Biblia. Dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como Él es. Pero dice Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena, ¿qué dice ahí? Obra. La perfeccionará hasta el día de Yeshua el Mesías. Eso es bien importante porque la gracia no se detiene en el bautismo. Camina contigo hasta la glorificación. La gracia no es como esos proyectos de construcción que se quedan a media. Lo que el rey empieza, siempre lo termina. Ahora dile al que está a tu lado, lo que Dios comenzó contigo, Él lo va a terminar. La gracia nos rescata del pecado, nos renueva cada día, nos reviste del nuevo hombre, nos conforma al Hijo y nos glorificará en la eternidad. El Mesías no solo está por nosotros, sino Él. Diga conmigo, Él. Dile, el Mesías está en mí. Él está en mí. El mismo Mesías que estaba en Yeshua está en ti. No lo dijo Pablo. ¿Qué decía Pablo? Cristo en mí, o el Mesías en mí. La gente esperando el Mesías y el Mesías está en ellos. Por eso es que todavía no han sido transformados, porque están viendo el Mesías que viene cuando el Mesías está dentro. Cristo en mí. Me dice Gálatas 2:20. Dice, con el Mesías estoy juntamente crucificado. Y dice, dice, y ya no vivo yo. Pablo decía, ya yo no vivo, mas vive el Mesías. ¿Dónde vive el Mesías? Fuera de ti. Está en el cielo. Está allá en la gran Jerusalén. O dice que está en ti. Dice, en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. ¿Dónde vive el Mesías? ¿Lo vive dónde? En la carne. Lo vivo en la fe del Hijo del Rey Eterno, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida del reino no es un esfuerzo humano mejorado. Es el Mesías viviendo en los ciudadanos del reino. Segunda de Corintios 13:5. Apúntelo. Dice, examínese para saber si su fe es genuina. Dice, pruébese a sí mismo. Dice, sin duda saben que Yeshua el Mesías está donde está. ¿Dónde Él está? En el cielo, en Jerusalén. ¿Dónde está? Dice, Yeshua, ¿dónde está? Oye, lea la Biblia porque hay que verla. Yo no sé, yo no entiendo. ¿Dónde está? Dice, en ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Si el Mesías no está en ti, tú estás reprobado. Cuando alguien dice
que venga el Mesías o que el Mesías está en el cielo y ellos no saben lo que Pablo está diciendo, es porque todos son unos reprobados. Ahora, eso me lo inventé yo, eso está escrito ahí. ¿Ven que la gente no lee la Biblia? ¡Ven! Y él dice, estoy dentro de ti. La presencia del Mesías en el interior es la prueba de la verdadera fe. ¿Qué dice Romanos 8:10? ¿Qué es lo que dice ahí? Yo no sé dónde la gente está leyendo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Dice, y el Mesías vive, ¿dónde vive? En el cielo. En Israel. ¿Dónde vive? En ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da ¿qué? Vida. Porque ustedes ya fueron ¿qué? O tú vas a ser justo. Tú vas a ser justo. No, dice, ya fuiste hecho ¿qué? Justo a los ojos del Rey Eterno. Ve que nosotros no operamos en la ley de Dios para ser justos. Nosotros operamos en la ley de Dios porque somos. Eso es importante porque su presencia interior a través del Espíritu su presencia estará en el interior, ¿verdad? En la vida del Espíritu en nosotros, aunque el cuerpo aún sufra las consecuencias del pecado. Mira, dice Juan 14:20. Mira lo que dice Yeshua. Y esto Yeshua se lo dijo a sus discípulos antes de morir y que viniera el Espíritu sobre ellos. Y dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy ¿en dónde? ¿Dónde está Él? ¿En dónde? En mi Padre. Y después ¿qué dice? ¿Y vosotros dónde? En mí. En mí. ¿Y yo en dónde? ¿Dónde está? ¿Está en el cielo? ¿Está dónde? Está en nosotros. Yeshua mismo prometió esta unión íntima, Él en nosotros y nosotros en Él. Mira lo que dice primera de Juan 4:4, apúntelo, porque el que los engañe a ustedes porque le da la gana. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois del Rey Eterno. Dice, lo habéis vencido y habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. Ve que nosotros no tenemos excusa. Nosotros no tenemos excusa. Las excusas son para aquellos que las dan. El Mesías está en nosotros. Y el mismo Mesías que estaba en Yeshua, que le permitió a Yeshua caminar como caminó en la tierra, es el mismo Mesías que está dentro de nosotros para nosotros caminar en esta tierra. Pero como toda la vida nos dijeron que no podemos ser como el Mesías, que solamente el Mesías es el perfecto, que solamente Él no pecó, ¿qué hizo con nuestra mente? Nos corrompió la mente, que ahora vivimos una vida de excusa. ¿Para qué? Para justificar nuestro pecado. Los ciudadanos del reino no llevan al Mesías como adorno, lo llevan como vida dentro de su ser. No es que tratamos de parecernos a Él desde afuera, sino que Él nos transforma desde adentro. El propósito de la gracia es llegar a la estatura del varón, diga conmigo, perfecto.
¿Tú sabes que Dios quiere que tú seas perfecto? No, Dios no quiere que sea perfecto porque es que yo no puedo ser perfecto. Mentira, te mintieron. Y tú te creíste tanto la mentira que ¿sabes qué? Ahora has cogido una mentira como verdad. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Biblia. Bueno, vamos a ver qué dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Nadie puede venir con una excusa de decir yo no puedo cambiar. Si tú dices que yo no puedo cambiar es porque tú no quieres cambiar. Mejor sé sincero y dir, es que realmente yo no quiero cambiar. A mí me gusta esta vida. Yo quiero vivir aquí así, yo quiero vivir ahí. Yo quiero vivir en el vómito, yo quiero vivir ahí, eso. Mejor dime eso. Pero no me digas que tú no quieres, que tú no puedes cambiar. Porque si no puedes cambiar, o estás muerto o te estás escondiendo detrás de la mentira. Este mensaje es para reyes. Porque los reyes fueron destinados a conquistar. Los reyes no fueron destinados a que otros lo estén ¿cómo dice? Mandongueando, mangoneando. Por eso es que todo el mundo hace contigo lo que le da la gana. Por eso es que todo el mundo te lleva donde tú no quieres. Por eso es que tú invitas a la gente al centro. No, yo. Pero entonces quieren que tú vayas a todo lo de ellos. Y tú vas a donde ellos. Yo y mi casa serviremos al Eterno. Y el que quiera estar conmigo, que me siga porque yo sigo al Eterno. Yo soy un rey. Dios nos hizo reyes y sacerdotes para que reinemos sobre la tierra. ¿Por qué todavía Yeshua no se ha manifestado? No dije Mesías, y es Yeshua. Porque Él no va a venir a esta tierra hasta que nosotros pongamos a esta tierra bajo los pies. Y Efesios 4:13, ¿qué dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo del Rey Eterno. ¿A qué? ¿A qué? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. No me digas que tú no puedes. No me digas que es imposible. No me digas que nadie lo ha hecho, eso tú no lo vas a poder hacer. No me digas que tú no eres perfecto, que tú no puedes, que el único perfecto es Yeshua. No me digas eso. Te estás mintiendo y estás negando tu naturaleza. Estás negando tu propósito y el plan de Dios contigo. Lo estás negando. Estás negando para lo cual tú fuiste nacido. Lo estás negando. El propósito del crecimiento espiritual y de los dones en la iglesia es que todos alcancemos la madurez plena en el Mesías. Pero lamentablemente hoy día hay una mala interpretación del propósito de la gracia. Hoy vemos infiltrados en la iglesia líderes y creyentes que mantienen adulterio o fornicación diciendo: Dios conoce mi corazón y me perdona. Oh, Dios conoce mi corazón y perdona porque están salvos por gracia. Algunos incluso predican que la gracia cubre todo, aunque no haya arrepentimiento. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Qué dice Romanos 6, 1, 2? Y le estoy hablando a todos aquellos que me ven allá afuera, que son unos religiosos. ¿Qué dice Romanos 6, 1, 2? Dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué dice? En ninguna manera, o en alguna, dice ahí. En algunas maneras sí puedes perseverar en la gracia, o ahí dice en ninguna manera.
Lo triste es que son los primeros líderes que están con estas cosas. Hoy muchos tuercen la gracia para excusar el pecado sexual. En estos tiempos se usa la gracia como pretexto para justificar la inmoralidad. La gracia se ha distorsionado, sirviendo de cobertura al pecado sexual. Se predica una gracia falsa que tolera la inmoralidad. Hoy se confunde la gracia con permiso para pecar sexualmente. ¿Esto está metido en la iglesia? Se predica que la gracia cubre todo aunque no haya arrepentimiento. Esto es terrible. Hoy en muchas congregaciones vemos lo que es las relaciones sexuales prematrimoniales como algo normal y aceptable. Hoy se permite servir o liderar a personas sin matrimonio formal con el argumento: lo importante es que se aman, aunque no estén casados, y los tienen como líderes. Y los tienen como diáconos, los tienen como obispos. ¿Qué ejemplo está dando un líder? Él no está dando ejemplo, porque Pablo decía que el que quiera el obispado tiene que primero gobernar su casa. Se confunde amor humano con aprobación divina. En lugar de confrontar con la verdad de la palabra, se tolera el desorden y la falta de respeto al diseño del Rey Eterno. Y eso está metido, diga conmigo, en la iglesia. Ahora usted entiende por qué hay que presentar a la iglesia como una virgen pura. Porque está contaminada. ¿Y quién contaminó a la iglesia? Sus propios líderes. ¿Qué dice Hebreos 13:4? Honroso sea en todo. Dice, honroso sea en todo el matrimonio. Y el lecho sin mancilla. Pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Nosotros tuvimos una pareja, y ahora me va a oír, que guardaba todos los rudimentos judaicos. Y se ponía todos los anduajes judaicos. Y cuando se confrontó con mi mensaje, no estaban casados, pero guardaban las tradiciones judías. Guardaban el Shabbat, pero no se habían casado. Y cuando se encontró con mi mensaje, vinieron donde mí honestamente y me dijeron: mira, no queremos casar. Porque ¿sabe qué? Nos hemos sentido un poquito guilty. Un poquito guilty. Tienes que sentirte bien guilty. No un poquito, un bien guilty. Porque ¿sabe qué? Allá afuera, en muchas iglesias, celebran todas las cosas judaicas. Se ponen el coso ese. Y tú lo ves. Y con toda la cosa. Pero ¿sabe qué? No siguen la instrucción de Dios. La iglesia está llena de eso. Y hay que limpiarla. Han permitido adulterio cubierto bajo gracia. Líderes o miembros casados en adulterio, eso está en la iglesia. Yo les dije que se iba a poner fuerte, pero esto hay que hablarlo, porque allá afuera hay un abuso. ¿Y sabe qué? Aquí no podemos tampoco que eso ya entre aquí. Aquí esto no puede entrar. Lo que yo hablo aquí no puede entrar aquí. Y aunque nosotros somos una iglesia pequeña y como quien dice joven que estamos empezando, vamos a empezar bien y hay que terminar bien. Y yo no voy a permitir que el sincretismo y las mezclas y la falta de respeto y lealtad que hay en otros lugares se metan aquí. Porque ¿sabes qué? Por causa de que no lo pararon a tiempo, que ha causado mucho dolor dentro de las congregaciones. Mucho dolor. Hoy en día está el rebelde allá afuera con razón. Allá afuera hay gente rebelde con el evangelio, rebelde con la iglesia, rebelde con Dios por causa de lo que le dejaron y hicieron dentro de las congregaciones.
Y nadie se levantó a reprender eso. Por eso yo los entiendo. Es que a mí me hicieron, es que yo vi aquello, es que yo vi a lo otro. Aquí no puede entrar eso. Aquí no puede entrar eso. Aquí Dios te va a recibir como tú estás. Claro que sí. Pero es importante que Dios te reciba como tú estás. Pero el propósito de Dios traerte aquí es que tú vivas conforme al orden de Dios. Y aquí los líderes tienen que caminar en ese orden. Y no puede haber líderes aquí si no caminan en el orden de Dios. Ni yo mismo. Porque yo lo digo esto, ¿sabe por qué? Para que me vean, para que me graben, para que ustedes me vean. Y si yo me pierdo la cabeza, usted mismo diga, papito, tú no puedes estar parado ahí predicando. Bájate. ¿Sí? Porque cuando tú haces así, tiene 3 dedos que te están señalando. Yo sé dónde yo me estoy metiendo. Donde muchos no quieren meterse. Son líderes o miembros casados en adulterio, pero se excusan diciendo, Dios conoce mi corazón. Usan la gracia como licencia para pecar. Mira lo dice Judas 1, versículo 4. Dice, convierte en el libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convierte en el libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hoy en día no confrontan la pornografía minimizada. Eso no se habla en las iglesias, hablar de la pornografía minimizada. No lo hablan en las congregaciones. ¿Por qué? Porque la gente se alude. ¿Para qué significa la pornografía minimizada? Hoy en día, en algunas congregaciones, este pecado no se trata con la seriedad bíblica que merece. Se le resta peso y se presta como algo normal o inevitable. Hay muchas iglesias llenas así. ¿No hablan esto? Se le llama debilidad y no esclavitud. Así le llaman. No es esclavitud, es que son débiles. Oye, a mí tú no me hables de eso, porque de ahí vengo yo. De ahí vengo yo. Y cada vez que yo hablo de este tema me avergüenza. Me avergüenza. Porque yo vengo de ahí. Entonces no me venga con que es que son débiles. No me venga con esa. Ellos dicen, todos los hombres luchan con esto. De hecho, ¿cuánto es el porcentaje de la pornografía hoy en día? 67% de los Estados Unidos era, ¿verdad? De los estadounidenses está en la pornografía. Oye, más de la mitad, 69%. La palabra enseña que en el Mesías hay verdadera libertad. Mira, dice Romanos 6:14. ¿Qué dice Romanos 6:14? Dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia. Se ignoran sus efectos destructivos. Se piensa que no daña a nadie porque es en privado. Eso es lo que piensa el hombre. No hago daño a nadie. Tú no le estás haciendo daño a nadie. Eso decía yo. Yo no estoy haciendo daño a nadie. Ojos que no ven. Corazón que no siente. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Corrompe la mente, destruye matrimonio y contamina la pureza de la iglesia. Pero dice Mateo 5:28. Dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No se confrontan en el discipulado.
Algunos líderes dicen, con el tiempo lo va a superar. ¿Cuál es el resultado? Miembros que permanecen atados en secreto sin verdadera restauración. Mientras no son confrontados con esta verdad, tú no vas a dejarlo. Tú necesitas ser confrontado. ¿Qué dice Juan 8:36? Dice, si el Hijo os libertare, ¿qué dice? Seréis verdaderamente libres. Por eso es que dice Pablo, deja que el Espíritu te renueve, deja que el Espíritu te cambie, déjalo. Pero no queremos porque estamos ahí indagados en eso. Ay, que yo no puedo. No, tú no quieres. Vamos a ser honestos, no quieres. No es que no pueda. Se relativiza frente a otros pecados. ¿Y qué es eso? Se considera un pecado menor. Es como las mentiras blancas. ¿Tú lo has visto? No es que es una mentirita blanca. Mentira es mentira, sea del color que sea. Es mentira. Pero se considera un pecado menor comparado con el adulterio o la fornicación. Como no está adulterando, ¿verdad? O no está fornicando, pues no es tan malo. Pero eso enseña la Biblia. La Biblia enseña que todo pecado sexual contamina el templo del Espíritu. Oye, si el Mesías está en nosotros y nosotros somos el templo, ¿ve lo importante de poner el templo donde debe estar? Mientras la gente piensa que el templo de Dios es un edificio, pues sabes que cuando sale se olvidó, pues ya, olvídate, Dios está allí, no está conmigo. Si yo voy a la iglesia y no entiendo lo que realmente yo soy, que yo soy la iglesia, pues eso enferma nuestra mente porque nos da excusa para pecar. Y vamos a negar la responsabilidad. Primera de Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Oiga bien, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Minimizar la pornografía es negar su poder destructor. Es también subestimar la gracia que puede liberar al creyente. El pecado que se minimiza se maximiza en secreto. Es como decir que una fuga de agua es solo una gotera hasta que el techo se derrumba. Si tú ves una gotera en el techo, especialmente aquí en Estados Unidos, oye, no digas que es simplemente una gotera, porque cuando cae en el acústico, es porque ya hay mucha agua ahí arriba. Hay que arreglar eso antes que sea peor o le caiga eso encima a alguien. Es importante porque la gente ha cogido la gracia y no la ha puesto donde tiene que ponerla. No quieren tocar estos temas. No quieren confrontar a la gente. No quieren hablar la verdad. ¿Y por qué muchos ministros no hablan esto? Porque muchos de ellos están metidos en esto. Por eso coja este mensaje y envíeselo a alguien. Porque hay alguien que lo necesita. Yo lo necesité. Yo lo necesité. Y yo predicaba, yo aconsejaba, pero en secreto me escondía en secreto y allí pecaba. Y estaba destruyendo mi matrimonio, estaba destruyendo mi familia, me estaba destruyendo a mí, porque eso te daña a ti. Por eso es importante nosotros presentar a la iglesia como una virgen, diga conmigo, pura. Porque todo esto está metido en las iglesias. Por eso es que Dios, ¿sabe que Dios quiere que tú sepas? Que Él no quiere que tú te quedes como tú estás. Él quiere transformarte. Él quiere cambiarte a la imagen de su Hijo. Para eso puso su vida en ti. No para que tú hagas lo que te dé la gana. Una vez,
me llamó un hombre que le recomendaron hablar conmigo. Y él había perdido a su esposa y sus hijos. Y su esposa se fue para otro país. Y él cuando me llamó, me contó, ¿verdad?, el problema que tenía, que él quería reconciliarse con su esposa, que él no podía vivir sin sus hijos. Empezó a llorar, ¿qué voy a hacer? Yo quiero a mi mujer, quiero a mis hijos, los perdí, todo esto. Me pidió que yo fuera y llamara a la mujer para que la convenciera. Lo más que me impactó de tener esa conversación con ese hombre fue esto, y esto a mí, yo creo que Dios lo puso a llamarme a mí para que bregara conmigo. Esto a mí me rompió, a mí me barató. Él me dice llorando, pastor, yo abusé de la gracia. Cuando él me dijo así a mí, Dios me habló a mí. Tú estás abusando de la gracia, Ezequiel. Estás abusando. Yo abusé llorando. Y yo me transporté a eso mismo, aunque eso es lo que venía para mí. Yo sé oír a Dios cuando Dios habla. Y Dios te puede hablar del que sea. Dios no necesita un profeta reconocido para hablarte. Porque del caído Dios me habló a mí. Dios no me quería como yo estaba, abusando de la gracia. Pero a nosotros la religión nos enseñó a abusar de la gracia. Porque como tú yo estoy salvo por gracia, significa que puedo hacer lo que me da la gana. Eso es mentira. Eso no es lo que Dios enseña. Eso no es lo que la Biblia enseña. Dios quiere transformarte. Sí, Dios te acepta como tú estás, pero Dios no te quiere como tú estás. Dios quiere transformarnos. Dios quiere transformarnos. ¿Sabe qué? Y Dios todavía me está transformando. Lo triste de todo esto es que todavía yo estoy pagando los errores de mi pasado por el daño que yo hice. Porque eso te sigue. Eso es bien importante. Dios no nos quiere como tú estás. Él te recibe como tú estás, pero Dios quiere cambiarnos. Esto de Dios es serio. Nosotros no somos una religión. La religión te presenta esperanzas que no son reales. Te presenta fantasías que no son reales. En el reino te enseñan a vivir como un rey. Y los reyes conquistan, pero se conquistan a ellos primero. Amén. Póngase de pie. Y a los que nos ven por los 70 Ministries, siga oyendo estos mensajes y envíeselo a alguien. Hay una iglesia, hay un pastor, hay un líder, hay alguien que necesita oír esta palabra. Es hora que limpiemos a la iglesia. La iglesia hay que presentársela a Dios como una virgen pura. Y tú sabes, yo sé que tú sabes, tú conoces a alguien, yo sé que tú conoces a alguien. Es más, tú estás en una congregación y estas cosas están pasando. Es hora de limpiar la iglesia. ¿Y sabe qué? Manténgase conectado con nosotros todos los Shabbat. De hecho, esto sale el domingo. Porque esto se intensifica. Cada día vamos a sacar a la luz lo que hoy en día muchos ministros tienen en la oscuridad. Porque es hora que presentemos a la iglesia, diga conmigo, como una virgen pura. Shalom. Bendecido. Hasta la próxima.